¿no? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, pues vamos hacia Parménides, ¿no? Entonces, les voy a presentar aquí mis diapositivas que he preparado para ustedes. Eh, Espero que sean comprensibles, ¿no? A ver, por favor, ahí alguien que me pueda avisar si se ve bien. Aquí dice que Sí, sí, ¿no? profe. Sospecho que sí. Bueno, Sí. pues aquí lo tienen, ¿no? Eh, Parménides de Elea, Eleates, ¿no? La ciudad de Elea se encuentra justamente en la costa, ya no del mar Egeo, sino más bien del mar Adriático. Si ustedes ven un mapa de Europa, particularmente del Mediterráneo, de esa zona oriental del Mediterráneo en la que se encuentra Jonia y se encuentra la península, digamos ahora el país llamado Grecia, ¿no? El Estado-nación llamado Grecia, que es la península helénica, donde está Atenas, y se siguen moviendo hacia el occidente, yendo hacia el occidente, van a llegar a el Golfo o del Mar Adriático, ¿no? Que se forma justamente entre la península, bueno, ya saben, los Balcanes, etcétera, y Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ven ustedes, hay un mapa. Perdonen, tampoco dibujo ahora, no puse mi mapita, tal vez eso me faltó, ¿no? Un poco en términos más gráficos, pero el desarrollo entonces del pensamiento viene de estas costas orientales, podríamos decir, ¿no? Que son Jonia y se va hacia la península itálica, particularmente en el sur. Entonces, esta ciudad de Elea se encuentra justamente en Italia, ahora, en ese estado-nación, en la isla de Sicilia, ¿no? Son filósofos italianos, es la escuela italiana, ¿no? Claro, nada más que uno piensa en Italia, ya se imaginan los Ferragamo, ¿no? O otras así, Versace, no sé qué marcas sean de allá, ¿no? Ferrari, en fin, bueno, ese es el norte, ¿no? El norte de Italia, que tiene otra historia diferente al sur, ¿no? Entonces, bueno, eh, en fin, estamos entonces en el siglo sexto, pero ya nos acercamos hacia el siglo, perdón, hacia el siglo quinto, ¿no? Eh, y justamente el siglo quinto va a ser un siglo muy importante porque es el siglo en el que la supremacía de la península se va a hacer patente una vez que Pericles gana la guerra del Peloponeso, ¿no? Eh, digamos, rechazando al ejército de los eh, persas. Y bueno, ahí Atenas adquiere, digamos, cierta relevancia, pues él es el líder, esa ciudad es el líder de las pequeñas ciudades-estado, ¿no? Que han derrotado al invasor. Porque una cosa que de pronto también habría que considerar, ¿no? Es que estos pueblos helénicos no eran conquistadores, ¿no? No tenían como ese afán imperialista o así, ¿no? Eso viene después con Alejandro Magno, ¿no? Que propiamente ya en algún sentido podríamos decir que no es griego del todo, sino macedonio, ¿no? Incluso eso es lo que hace que Aristóteles huya de la ciudad de Atenas, porque vuelve un sentimiento antimacedónico, ¿no? Justamente porque pues, Alejandro Magno ahí está queriendo, y bueno, no Alejandro, su padre, ¿no? Perdonen el nombre, no recuerdo el nombre del padre de Alejandro. Quien en realidad era el amigo de Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces ahí queda Parménides de Elea, y aquí tenemos algo, un fragmento acerca de su doxografía que se obtiene de el Parménides, un diálogo. Curiosamente, es de los, creo que es el único diálogo en el que Platón pone el nombre de uno de estos filósofos físicos, ¿no? O presocráticos, que están preocupados por las cuestiones cosmológicas, etcétera, ¿no? Curiosamente, ¿no? Casi todos los demás personajes o son sofistas o son, digámoslo así, ¿no? Gorgias, el Protágoras, este,
Lisis, Laques, la mayoría de ellos son sofistas o son amigos de Sócrates, ¿no? Critón, por ejemplo, que es amigo de Sócrates, Teteto, es amigo. A ver, adelante, ahí escuché una manita levantada. Me pueden interrumpir, ¿eh? Abran ustedes el micrófono. Adelante. No, nada más era que puse el nombre del padre de Alejandro Magno. Muy bien. ¿Cómo es que se llama? A ver, aquí está. Aquí lo tenemos en el chat. A Filipo II, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a decir Felipe, pero pues, ¿cómo digo Felipe? Pues Filipo, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquí lo ven, está, bueno, por un lado elegí esta imagen, ¿no? Ustedes seguramente la han visto. Esta obra de arte es un fresco que está en el Palacio Apostólico en el Vaticano de el artista renacentista Rafael. Por ahí de 1500, la primera década de 1500, se estaba construyendo toda esa ciudad del Vaticano en ese periodo, ¿no? Etcétera. Y bueno, se decidió decorar de cierta forma, ¿no? Ese palacio apostólico, una sala de ese palacio, estaban construyendo, ya saben, las grandes catedrales, ¿no? San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, ¿no? En fin, las catedrales que están por allá. Y bueno, se le encargó a este artista que pintase 2 obras, ¿no? Incluso creo que son 3 obras, yo solo conozco 2, digamos, no porque haya viajado, sino por un poco los libros, como todo, ¿no? Eh, entonces, de un lado está la escuela de Atenas, ¿no? En un lado de ese palacio apostólico, en una pared, está ese fresco de la escuela de Atenas, muy famosa, de Rafael. Ustedes la han visto, en el que aparece Platón, ¿no? Digamos, y Aristóteles en el centro de la imagen del cuadro, y pues uno señalando hacia el cielo, el otro hacia la tierra, en fin, les han hecho 1000 memes. Y bueno, pues es esta representación que tenemos de ese presocrático, ¿no? Que nos ofrece este artista. Pero, digamos, este es el cuadro, o digamos, no un cuadro, sino el fresco más famoso, pero en el lado opuesto está otro fresco igualmente muy famoso y que representa a la teología, podríamos decir, ¿no? Que se llama, me parece, la disputa por la Eucaristía o la disputa de los sacramentos, algo así, que digamos representa, ¿no? De cierta otra forma. Miren, incluso se las muestro. Hace ratito le estaba buscando para hacerle esta referencia. Miren, se las muestro. Espérenme un segundo. Dejen comparto entonces otra cosa, ¿no? Toda mi pantalla. O bueno, sí, toda mi pantalla. No, cancelar. Bueno, a ver, compartir. Sí, es esta, compartir. Ok, bueno, ahí ya lo pueden ver. Aquí está, miren. Este es el cuadro, digamos, que está en el lado opuesto a la escuela de Atenas. Ahora, si quieren, también vemos la escuela de Atenas, ya más completo, pero ustedes lo vean. Sí, miren, la disputa del sacramento. Entonces, aquí está. Y bueno, pues cada uno de estos también son, supongo que teólogos, ¿no? Bueno, aquí ven papas, cardenales, en fin, bueno, pues medio filósofos también, ¿no? Etcétera. Y pues yo supongo, sospecho que cada uno de estos pues tiene cierta historia, ¿no? Es un cierto personaje. Bueno, miren. Es el fresco, más famoso aquellos otros diferentes, ¿no? Digamos, más famosos los de aquí ya sospecho que este es el cielo, ¿no? Quiero pensar. Igual aquí algunos santos o algo así. Bueno, Jesús, su madre, Juan, bueno, los libros, en fin. Bueno, pues aquí, ¿no? Son católicos, está la hostia. No sé si sea Platón o qué filósofo sea. Bueno, algunos santos, ¿no? En fin. Miren, Dante. Aquí pueden ver ustedes a Dante. Ah, no, sí, Dante, ¿no? Es un poeta. Se puede reconocer al poeta porque está laureado, ¿no? Usa los laureles. Digamos, es un signo. Ahora se lo dan a los deportistas, ¿no?
¿Y qué le dan a los artistas? Pues becas, ¿no? Ni modo. Es lo único que ya, pecuniario ya queda. Bueno, miren, qué hermosa obra de arte, etcétera. Y bueno, pues Dios, ¿no? Como siempre, como buen padre, ausente, ¿no? Como siempre. Bueno, ya no vamos a criticar esto. Este, ya lo pueden ver aquí. Pero a ver, dejen también, creo que por acá tengo el de la Escuela de Atenas. Es muy famoso, ¿no? También lo ven. Ya ven, aquí está el centro, ¿no? Realmente no podría yo reconocer de inmediato a casi todos los filósofos que están por acá, pero bueno, vean aquí claramente Heráclito. Se le reconoce, ¿no? Por su particular melancolía, ¿no? Y acuérdense ese signo de la melancolía que es, digamos, ¿no? Y acá aparece Parménides, ¿no? Aquí aparece Parménides. Por aquí creo que está Demócrito, en fin, bueno, Hipatía, etcétera. Realmente no podría reconocer a todos, ¿eh? Aquí me hace falta más cultura artística visual. Miren, aquí ven ustedes a Platón con su obra El Timeo, Aristóteles, La Ética. Creo que parece que este es Diógenes, ¿no? Bueno, en fin, pues hay varios aquí. Se han hecho, bueno, aquí pues este lo podemos saber fácilmente, ¿no? Porque tiene su esfera celeste, Anaximandro. En fin, algún matemático, etcétera. Bueno, pues estas son las obras a veces representativas, ¿no? De nuestra disciplina. Y bueno, pues a él se la debemos, ¿no? A este artista. Ahora ya les voy a dejar de compartir y les voy a compartir ya mi pantalla. Muy bien. Pues ahí que quede de tarea, ¿no? Que quede de tarea ahí saber los nombres de los filósofos. Ya seguramente, pues ya es una cosa muy sencilla averiguarlo. Pero bueno, ustedes me disculparán. Una ventana, vamos a compartir aquí. Si la disputa por el sacramento, sí, ya parece que es, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y parece que además de ese hay otro, ¿no? En la cúpula, ¿no? Además de los dos muros, hay otro en la cámara. La verdad, ahí sí ya no sé cómo se llame, ni siquiera lo he visto. Bueno, volvamos a Parménides, ¿no? Doxografía sobre Parménides, Platón, en su obra El Parménides, y que este diálogo de Parménides ya lo habíamos visto también con el doctor Carlos, que nos dio nuestro curso de Platón. Este Parménides ya es un texto de Platón, digamos, de madurez, ya no de madurez, sino de vejez. Ya es en esa transición hacia la crítica de la teoría de las ideas, ¿no? En la que aparece Parménides. Se cree, bueno, que esta descripción probablemente es ficticia, probablemente. Se ha estudiado mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. 286, acuérdense, es el número de Kirk Raven Schofield. Y bueno, 127A, pues es la página, ¿no? En la que aparece. Según una noticia de Antifonte, Pitodoro dijo que Parménides y Zenón vinieron una vez a Atenas a las grandes Panateneas. Parménides tenía muchos años, aproximadamente 75. Estaba lleno de canas, pero tenía buen aspecto. Zenón contaba entonces cerca de 40 y era alto y agraciado. Se decía que había sido su favorito. Se hospedaron en casa de Pitodoro, en el Cerámico, fuera de la muralla. Allá fueron Sócrates y otros muchos con él, deseosos de oír el tratado de Zenón, porque era esta la primera vez que Parménides y Zenón lo habían llevado a Atenas. Sócrates era por entonces muy joven. Bueno, se nos da un poco esta idea, ¿no? Acerca de Parménides, quien probablemente visita Atenas en estas grandes Panateneas, que son una festividad ritual de la religión, digamos, que se practicaba en Atenas. No eran obligatorias para todos los otros pueblos, ¿no? Etcétera,
pero bueno, eran los cultos rituales a la gran Atena, ¿no? Entonces, bueno, pues se dedicaban fiestas, en fin, era un tiempo ceremonial, etcétera, ¿no? Y a ese tiempo han llegado, pero fíjense, hay como varias cosas que me gustaría destacar, ¿no? En primer lugar, digamos que la referencia que hace Parménides, perdón, que hace Platón, es una referencia ya de por sí indirecta. Según Antifonte, ¿no? Está citando a otro, ¿no? Según Antifonte, y luego viene otra cita indirecta. Pitodoro dijo que. Entonces, aquí ya la cosa se vuelve como un poco distinta. Bueno, consideramos que dentro de las personas que pudieron haber ido a visitar a, a Parménides y Zenón en la casa de Pitódoro, pudieron haber estado Antifonte, que era amigo de Sócrates, ¿no? Entonces es probable que pudieran haber estado ahí. Bueno, otra cosa, Pitodoro, fíjense, esto es importante, vive en un demos o en un barrio, en una comunidad, le llamaríamos ahora un paraje, si ustedes lo quieren ver así. Miren, las ciudades-estado no es difícil entenderlas un poco en México, la verdad. No es tan difícil porque nuestra propia geografía y nuestra propia manera de organizar nuestra vida política y sobre todo en los territorios, pues está así, ¿no? Tenemos cabeceras municipales, ahí está, por poner un nombre, Zahuachamula, ¿no? Ahí tenemos la cabecera municipal en la que está pues, asentado y el municipio, claro que es territorialmente más amplio, y hay en esa cabecera municipal hay varias colonias, ¿no? Hay como una ciudad, ¿no? Hay varios demos, varios barrios, etcétera, y además de esos barrios, en fin, tenemos ciertas comunidades, otras colonias, ¿no? Que digamos, un poco más grandes, ¿no? Etcétera, pero que de cierta forma ya no están en la cabecera municipal, tampoco están tan alejadas, ¿no? Y luego tenemos los parajes. Bueno, pues ya las comunidades ahí de San Juan Chamula, yo no conozco los parajes, ¿no? Pues ahí hay un paraje, o fui a un paraje, en fin, que está en otra comunidad, ¿no? En el mismo municipio, pero entonces pensemos que de cierta forma era un poco así esa estructura. Estaba la ciudad de Atenas cubierta por una muralla, protegida por una muralla, y los que vivían dentro de la ciudad amurallada eran ciudadanos atenienses, que habían nacido en Atenas, ¿no? Ellos pertenecían a Atenas. Sin embargo, había otra categoría de personas que también vivían o que, bueno, pues estaban en la ciudad de Atenas, ¿no? Etcétera, pero que estaban, digamos, fuera de la ciudad porque eran metecos. Metecos, ¿eh? No la otra palabra, parece chiste o grosería, ¿no? Metecos, ¿no? Y estos metecos eran esa clase como de extranjeros, ¿no? No tenían derechos políticos, no podían participar del gobierno de la ciudad en la que llegaban a vivir, ¿no? Hagan de cuenta que, por ejemplo, en San Juan Chamula, solo los de la cabecera municipal pueden gobernar, solo los que son originarios de la cabecera municipal. No, pues es que yo nací en tal paraje bueno, o en otro municipio diferente. No, pues entonces no se vale, ¿no? Nada más los de aquí. Eso marcaba una importancia, fíjense, y también es importante notarlo porque en la obra de Platón, gran parte de los diálogos se llevan a cabo en casas de metecos. Es decir, de esta suerte de extranjeros venían de otras ciudades y se asentaban en Atenas, ¿no? Eso tiene cierto sentido respecto a la política del propio, digamos, Platón, ¿no? O sea, eso tiene esa lectura, ¿no? Como estos que, de cierta forma, Platón
Sócrates, perdón, pinta visitando a los extranjeros. O sea, en lugar de relacionarse con sus conciudadanos, él se relaciona con metecos. Un poco, pues sí, ahí atizando la xenofobia, ¿no? La mayoría de los sofistas eran metecos, eran profesores ambulantes, ¿no? Que iban de ciudad en ciudad, llegaban a una ciudad y bueno, pues ya, ahí vivían, pero no gozaban de derechos políticos. Ahí se les permitía, y eran seres libres, ¿no? Pero no podían participar del gobierno, ¿no? Incluso a veces trágicos finales de los sofistas, y ya por ahí ustedes vieron algunas tareas, ¿no? Trágicos finales, en realidad, ¿no? Porque, pues sí, tenían esa categoría de extranjeros, ¿no? Aunque eran libres, aunque eran griegos, de todas maneras se les consideraba metecos. Bueno, eso de señalarlo. Luego, otra cosa también, según se podría inferir de esto, de este pequeño pasaje, no sería la primera vez que Parménides y Zenón visitaran la ciudad de Atenas. Parece ser, o sea, no, porque se hospedan en la casa de Pitodoro, allá fuera de la muralla, en el cerámico, y otros fueron, Sócrates y otros fueron para oír el libro de Zenón, porque esta vez sí lo habían llevado, ¿no? Era la primera vez que Parménides y Zenón lo habían llevado a Atenas. Parece ser que no era la primera vez que ellos iban, ¿no? Pero sí la primera vez que habían llevado su obra. ¿Qué nos hace pensar que el pasaje podría ser algo ficticio dentro del diálogo? Es decir, que tal vez no haya sucedido esto en realidad. El hecho de que Sócrates era muy joven por entonces, pero según digamos, los estudios de la historia de la filosofía contemporáneos que tenemos disponibles, Sócrates en ese entonces debió de haber tenido aproximadamente 12 años o 13 años, si es que se dio ese encuentro, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a darla por buena, tal vez, como pues porque son los datos que tenemos disponibles sobre Parménides. Eh, y bueno, pues, ¿qué decir, no? Aquí no tenemos como tantos antecedentes acerca de sus profesores, de quiénes, porque él mismo funda una nueva escuela, ¿no? Eso también es importante decir. Tenemos la escuela jónica y tenemos la escuela itálica, pero también tenemos, o eleática, pero también tenemos otras escuelas, digamos, independientes a los jonios, como serán los propios atomistas, Leucipo, Demócrito, ¿no? Etcétera, los pitagóricos, importante, ¿no? Yo por ahí le subí en su chat una obra que Jacobo Ciruela en su editorial Atalanta publicó, eh, sobre vidas de Pitágoras, ¿no? Hay varios escritores, Platón, los neoplatónicos Porfirio, Jámblico, ¿no? Escriben acerca de Pitágoras, pues, su vida, ¿no? En fin, ahí hay una fuente importante, yo creo. Les recomiendo mucho los libros de la editorial Atalanta, en realidad son muy buenos. Yo de ahí he sacado cosas sobre la mitología. La verdad es que Jacobo Ciruel es un gran editor. Es pues es un conde, no sé si es duque, no sé qué título de la nobleza tenga española. Ya saben, ya saben. Y toda su fortuna se la ha dedicado a los libros y así pues, se le agradece, ¿no? Digo, no es como el otro que se va a matar elefantes, ¿verdad? Y publica cosas en su editorial que, perdón que ya me extendí en eso, publica obras en su editorial que no editarían en otras editoriales, o sea, cosas que no, o sea, como para vender, ¿no? Pues no, en fin, bueno, sabemos que ahí no es negocio. Entonces, etcétera. Eh, por eso tal vez no hay tanto acerca de los antecedentes que digamos del propio Parménides, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar de que no hay gran
digamos, material doxográfico, o la doxografía es limitada, y en este sentido también podríamos sospechar un poco de la autenticidad de Platón. Sin embargo, afortunadamente conservamos una gran parte de su obra, ¿no? El llamado poema acerca del ser, o el poema acerca de la naturaleza, ¿no? Periphysos, ¿no? Acuérdense ese mismo título, ¿no? Antes no nos interesaba ser originales a los filósofos, ¿no? O sea, ay, ¿qué título le voy a poner a mi obra, no? Ay, me quiero distanciar del, no, pues, estamos, perifícies, ¿no? Esta obsesión a veces así como por, a veces muy ególatra, ¿no? Quiero ser, distinto, ¿no? Pues entonces, nada más que aquí, sí, fíjense, hay alguna influencia que se podría considerar, no lo sabemos qué tanto, incluso parece que no es tan cierta, pero aquí no me crean tanto a mí, aquí sí es cuestión de investigar más acerca de los presocráticos, de esta línea que podríamos trazar entre Genófanes de Colofón y el propio Parménides, que sería esa conexión entre los jonios y esta escuela itálica, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, no solo por la crítica a los dioses, en fin, que hace Genófanes de Colofón, o a la mitología, sino porque Parménides vuelve al género literario de la poesía. Cuando nosotros, ¿se acuerdan? En nuestro esquema habíamos planteado que pues ese tránsito del mito a logos, ¿no? Pues era también el tránsito del saber expresivo poético, simbólico, y el saber conceptual, discursivo, demostrativo, pues de logos, ¿no? Porque el mitos, pues sí está bien, el mitos tiene todos sus símbolos, ¿no? Y perfecto, ahí se expresan los mitos, los símbolos, todo lo que hemos hablado sobre la mitología, pero el logos tiene una expresión pues más conceptual, ¿no? Habíamos dicho, incluso decíamos de Anaximandro, bueno, escribe en prosa, ¿no? Como esa, marcando de nuevo esa transición. Entonces, Genófanes, lo recordamos, pues también se expresa a través de su poema, ¿no? Y también tiene un poema. Por una parte, y otra, además del género, digamos, volver a esta expresividad poética, también hay otra idea muy interesante, ¿no? En la que, bueno, eso, digamos, está a discusión, eso es lo que se da a discusión. Si la idea de Dios que desarrolla Genófanes, acerca de que Dios es uno, que hay una especie de unidad frente al politeísmo de los griegos, existiría una especie de único Dios, ¿no? Una visión monista acerca de la divinidad, y se cree que si de cierta manera eso ha podido influir en la idea de lo uno de Parménides, o la idea del ser que va a tener Parménides, ¿no? Entonces, bueno, eso está a discusión, pero bueno, sin embargo, no está de más comentarlo porque, bueno, pues podría marcar de cierta manera ese puente, ¿no? Ese tránsito de uno a otro. Entonces, bueno, dicho esto, tenemos, sin embargo, entonces lo repito, con Parménides, una gran cantidad de información textual. Aquí sí ya aparecen más textos, ¿no? Digamos, de la propia filosofía de Parménides. Y en ese sentido, fíjense, el otro día lo estaba pensando, ¿eh? El otro día lo estaba pensando. ¿Por qué ciertos textos en la historia de la filosofía sí suelen conservarse y otros no? Sí suelen llegar hasta nosotros. Y tal vez la hipótesis, yo me lo planteaba el otro día, decía, bueno, es que tal vez el término temporal, ¿no? Bueno, estás hablando de que Tales de Mileto, siglo, no sé qué tanto, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, es cierto, en términos textuales, pues, digamos, las condiciones materiales de, no sé, el papiro, la cera, etcétera, pues eran difíciles, ¿no? Conservar de cierta manera la información, etcétera. Ya lo sabe, ¿no? El soporte físico de los pensamientos, ¿no? A ver, pues es difícil, ¿no? Que se le da un aire, ya te echaste tu café, se fue encima, ¿no?
En fin, ¿no? No tienes con qué prenderte tu cigarro, pues usas una hoja y órale, ahí lo haces, ¿no? Etcétera, pues ni modo. Así pasa, ¿no? La humedad, en fin, ¿no? Yo lo pensaba, bueno, es que en términos materiales, pero de pronto dije, no, no, porque hay textos escritos que han llegado hasta nosotros que son incluso más antiguos, como por ejemplo los textos religiosos de la India, el Rigveda, el Ayurveda, ¿no? Los Vedas, la Bhagavad Gita, todos estos de la religión y de la mitología que ciertamente es más anterior a la mitología griega, ¿no? La mitología de la India, me refiero, hinduista, los Vedas, etcétera, ¿no? Y de eso se conserva, y se conserva todo el poema, y, y esos dicen que son como de 10,000 años, no sé qué tanto tiempo para acá, ¿no? Bueno, entonces sospeché un poco, y en esa sospecha dije, bueno, sí, ¿por qué, no? Entonces ya desconfié de esa hipótesis, dije, no. Entonces no nada más se debe al hecho de que, pues es que materialmente, o era muy antiguo, o así, ¿no? Me acordé, me acordé de una idea de un filósofo francés. Me choca citarlo porque me cae gordo, me choca citarlo. No lo conozco, ¿no? Digo, perdón, personalmente, para que yo diga, ay, me cae mal, ¿no? Pero su filosofía a veces no me gusta mucho, eso he de decir. Se me hace muy posmoderno, en fin. Ustedes háganse su criterio, ¿eh? Yo lo leo desde mi propia batidillo mental. Ustedes háganse su criterio, pero lo voy a citar. Este filósofo se llama Michel Onfray. Ahora sí les escribo su nombre. Michel Onfray. Michel Onfray. Muy famoso, ¿eh? Es muy famoso. Un filósofo ateo, además. Él tiene un libro que se llama Tratado de Ateología. Un filósofo ateo. Tratado de Ateología. Pero la obra que yo estaba pensando, la idea que yo pensaba, que me daba Michel Onfray, es en una serie de libros, él tiene que se llaman Contrahistoria de la Filosofía. Son varias secciones de la contrahistoria de la filosofía. Digamos que Michel Onfray sigue el mismo esquema, pues un poco hegeliano, ¿no? De la historia antigua, el cristianismo, la Edad Media, la modernidad, la posmodernidad, etcétera, ¿no? Es un esquema así muy de una filosofía de la historia de Hegel. Entonces, Michel Onfray en esa secuencia, que es muy occidentalista y muy eurocéntrica, ya para decirlo con todas sus letras, sí, ¿no? Creer eso de que antigüedad, Edad Media y todo, ya, ¿se acuerdan que de eso hemos hablado? Bueno, en esa secuencia que Michel Onfray no se cuestiona, pues él es francés, ¿no? Es la historia de su continente, de Occidente, etcétera, su cultura. Eh, él dice que en realidad, por ejemplo, escritores como el propio Demócrito o como Diógenes, el cínico, Diógenes de Sineope, que fueron contemporáneos a Platón y que incluso, según se cuenta, eh, y eso, ¿no? Dice, han sido reducidos filósofos a puro chisme, a la tradición oral. O sea, de Diógenes de Sineope no tenemos ninguna obra. De Diógenes el cínico. Son puras anécdotas, es pura doxografía. Cuando Diógenes el cínico tuvo más alumnos que la Academia de Platón y escribió más obras que Platón. ¿Por qué no tenemos ninguna obra de él? O, por ejemplo, la de Demócrito, ¿no? Que es el atomista, que afirmaba que existían los átomos y el vacío. Y entonces ahí dice, bueno, pues pues porque claro, estas figuras eran contrarias a los intereses imperialistas del cristianismo. El cristianismo se encargó de destruir a estos filósofos, materialmente hablando, en términos de aniquilar ahí sus pensamientos, de quemarlos, de que...
Y cita varios ejemplos, ¿no? Que cosas que sí son ciertas, o sea, además, ¿no? Yo por eso también a veces sí sospecho, no es que le crea, ¿eh? Pero sí su idea me ayuda un poco a pensar. Eh, eh, en el nacimiento del cristianismo, perdonen, esta es solo una acotación, perdonen esta reflexión, esto es solo una acotación. En el surgimiento del cristianismo, por ahí del año 1 de la era común, o los primeros 2 siglos, vamos a decir, de la era común, hubo una herejía dentro del cristianismo, una secta dentro de los cristianos, que eran llamados gnósticos, los gnósticos, ¿no? Bueno, incluso hasta ahora hay anuncios aquí en las bardas de los baldíos donde yo vivo, de únete al movimiento de los gnósticos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿serán estos cristianos del mundo antiguo, aquellos, ¿no? Este gnosticismo, los gnósticos, fueron una de las herejías más populares, o fue una de las sectas cristianas más populares en la antigüedad. Llegó a haber más cristianos gnósticos que cristianos que nosotros digamos tipo San Agustín o tipo pues, los santos, ¿no? De la patrística y la escolástica. Fue una de las sectas, además, a la que más concilios se le dedicó, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica o la Iglesia de ese tiempo se ordenó para ver y condenarlos, ¿no? Como herejes. Era la principal herejía a combatir. Y no tenemos ningún texto. No sabemos qué son los gnósticos. Así textualmente, ¿no? Así como yo me pongo luego de sangre, a ver, ¿cuál es tu fuente y todo? No tenemos ninguna fuente. Sabemos de ellos, igual, pero aquí por escritores cristianos que copiaban sus obras. Y obviamente las deformaban, ¿no? Y tal, y todo. Pero realmente no tenemos ningún evangelio, por ejemplo, gnóstico. Y seguro los hubo, ¿no? O ningún apocalipsis gnóstico, ¿no? Que fue un género literario del mundo antiguo, los apocalipsis, ¿no? Digo, no nada más son los cristianos, era un género literario, ¿no? Adelante, Joab. Perdón, si los aburre esta digresión. También pudo haberse perdido varios libros por la guerra, digamos, porque así como en Berlín se bombardeaban muchas bibliotecas, tal vez también por eso se fueron perdiendo varios libros. Sí, bueno, intencionalmente los cristianos destruyeron materialmente y quemaron las obras de los gnósticos. Por eso es que no llegaron a nosotros. A eso se dedicaban luego los cristianos también. Ahí está la triste historia de la filósofa Hipatia, ¿no? O Hipatía de Alejandría, nada más que ese es de un periodo ya helénico, ¿no? No del clásico ni del presocrático, ¿no? De Hipatía de Alejandría. Pues, ella vive en la contemplación dentro de la biblioteca de Alejandría y ¿qué es lo que hacen los cristianos? Pues la matan, queman la biblioteca, ¿no? En fin, es una mártir del conocimiento, ¿no? Hay hasta hay una película, se la recomiendo mucho, de Hipatía de Alejandría. Búsquenla ahí, no sé si está en el YouTube, si no, yo al ratito se las busco. Es una película, creo que es española la película. Está muy padre, ¿eh? La verdad. Y bueno, pues ahí pintan un poco las controversias. Todavía es el mundo antiguo, pero ya es el surgimiento del cristianismo. Es decir, nosotros estamos todavía 5 siglos antes, ¿no? Con los presocráticos, con Parménides específicamente. Bueno, entonces pensaba eso, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué? Y Michel Onfray da argumentos a favor de esto, ¿no? Dice, es que a los cristianos les conviene más ser platónicos. Por eso la filosofía de Platón, aunque era más chafa y aunque era muy pobre y nadie la seguía, pues se conserva, ¿no? Toda su obra. Mientras que la de filósofos incluso hasta se denigra, ¿no? No, ese es un cínico, como si ser cínico fuera un insulto, ¿no? Ah, pues le vale, ¿no? Es una persona vil. Cuando ser cínico, pues es toda una filosofía, pues, digamos, también tan poderosa y de la que sabemos en realidad muy poco, ¿no? O sea, siempre relegado ese, ese, esa cuestión
a puro tradición oral, a puro chisme, ¿no? Pues, sabemos de Diógenes el Cínico, por ejemplo, la gran anécdota de él, que para mí es como la guía, ¿no? De lo que significa ser un intelectual. Pues ahí está Alejandro Magno, llega con él, lo ve. Oiga, usted es el gran sabio, imagínese, no fue a ver a Platón, fue a ver a Diógenes, ¿no? Oiga, usted es el gran sabio, a ver, dígame, ¿no? ¿Qué pasó con, yo te doy mi reino completo, pero pues, ¿qué necesito yo para ser sabio? No, a ver, hágase usted un lado, quítese, ¿no? Me está tapando a mí mi sol. ¿Cómo que qué quiero? Pues que se haga un lado, ¿no? Porque estoy disfrutando del cosmos. Adiós. ¿No? Pues claro, ya el otro dice, bueno, pues sí, ¿no? De esas críticas que hacía Diógenes, pero son puras anécdotas. No tenemos una fuente así fidedigna, real. Otro filósofo, perdón, ya con eso cierro, Peter Sloterdijk, tiene un libro que se llama Crítica de la razón cínica, en el que trata un poco de reivindicar estas cosas, ¿no? Claro, claro, del mismo Sócrates no hay nada escrito, pero sí se conserva su obra y se le enaltece como si fuera el super filosofazo, porque Sócrates y Cristo son figuras muy similares. Entonces, ahí Michel Onfray, como buen ateo y todo, ahí le va a poner, ¿eh? De veras, de veras. Digo, me da coraje citarlo, porque luego no me gusta su filosofía, se me hace muy posmoderna, pero pues, digo, es pensador, ¿no? Ahí está, y hay que leerlo, ni modo. Ya escribiré yo mi obra, ¿no? Ya podré decir lo que quiera. Bueno, cerremos eso, ¿no? Vamos al poema. De este poema conservamos digamos, la primera sección del poema, los fragmentos de este poema, eh, y la primera sección se conoce con el nombre de proemio, ¿no? El proemio es como una especie de introducción al poema, en el que de pronto en la estructura, digamos, épica, en la que está narrado este poema, en la que está, pues, perdón, no narrado, sino expresado este poema, hay una especie como de introducción, ¿no? Y entonces ese es el primer fragmento, el fragmento número 1. Ahora lo leo, incluso voy a hacer un poquito más grande esto, pero antes me gustaría leer algo más acerca de la doxografía tomada de Diógenes Laercio, ¿no? Un poquito más hablar de esto. Bueno, Parménides de Elea, Diógenes Laercio, etcétera. 287. Parménides de Elea, hijo de Pires, fue discípulo de Genófanes. Y es decir, Genófanes, según Teofrasto en su epítome, lo fue de Anaximandro, ¿no? Entonces, les digo, aquí ya parece que hay como, pero esta idea se ha debatido, ¿no? Se ha debatido. Aunque fue discípulo de Genófanes, no lo siguió. Se asoció también, según dijo Soción, al pitagórico Aminias, hijo de Dioquetes, varón pobre, pero de hombría de bien, a quien prefirió seguir. Cuando Aminias murió, Genófanes, descendiente de una familia distinguida y rica, le erigió un monumento. Fue Aminias y no Genófanes quien le convirtió a la vida contemplativa. Alcanzó su acmé, su floriut, acmé, no sé, ya saben, A-C-M-E, así como la marca Acme, ¿no? Nada más que aquí la A va al principio, acmé, perdón, al final, acmé, ¿no? Es una palabra aguda. En la Olimpiada 69, es decir, cerca del año 500. Y recuerden que está asociada la idea un poco de que este floriud, de este acmé, que es cuando alcanza su máxima potencia el pensamiento del filósofo, su máximo esplendor, a veces se asocia también con el momento de su muerte, o muy cercano a su muerte, ¿no? Bueno, se dice que legisló para los ciudadanos de Elea, según afirma Espeusipo en su escrito sobre los filósofos. Bueno, varias cosas nada más que señalar aquí respecto a las fuentes. La mayoría de las fuentes, por ejemplo, que cita Diógenes,
Teofrasto y el propio Espeusipo. Teofrasto es aristotélico. Espeusipo es primo de Platón, a quien se le queda la academia cuando muere Platón, no a Aristóteles, ¿no? Se le queda al primo, aunque era su favorito Aristóteles, ¿no? Pero se le queda al primo. Bueno, en fin, ahí está, algunas cosas, ¿no? También otra cosa importante, resaltar de nuevo la idea de vida contemplativa. Vida teórica, ¿no? El bios teoréticos. Una vida dedicada a la contemplación, que ya aparece esta figura con Tales, ¿no? Pero que es muy tradicional y se sigue conservando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahora sí, vamos a nuestro fragmento. Voy a leerlo. Digo, porque no se alcanza a ver, si no les pediría que alguno me apoyase, pero siento que no muy se alcanza a ver, tal vez. Entonces voy, ¿no? Voy sobre los versos del 1 al 30 de este proemio, de esta introducción al fragmento que viene en la obra de Sexto Empírico contra los matemáticos. Fragmento número 1. El número 288 se refiere a Kirk Raven Scofield. Nada más que aquí pues, podemos citar ya los fragmentos, fragmento 1, ¿no? Porque ya tenemos ese orden canónico con la obra de Parménides. Muy bien. 288, entonces, las yeguas, vamos a hacer esta imagen, ¿no? Este es el poema. Yo no lo voy a recitar, lo voy a leer de corrido, pero vamos a tratar de hacernos esta imagen, ¿no? Entonces, pongamos un poco de atención. Las yeguas que me transportaban me llevaron tan lejos cuanto mi ánimo podría desear, cuando, en su conducción, me pusieron en el famosísimo camino de la diosa, que guía al hombre que sabe a través de todas las ciudades. Entonces, aquí tenemos un viaje cósmico, ¿no? Las yeguas va en un carro, ¿no? Va transportado por un carro y lo llevan tan lejos como su ánimo puede desear y lo ponen en el camino de la diosa. ¿Qué diosa es esta? La diosa Dike. D-I-K-E. Dike, que es la diosa de la justicia. Fíjense, ¿no? Ya aparece desde el fragmento de Anaximandro, asociado con un pensamiento filosófico, la noción de justicia. ¿Se acuerdan que en Anaximandro el orden cósmico se entiende como una especie de justicia, en la que el tiempo, cuando un elemento se afirma, cobra su sentencia, ¿no? Bueno, el tiempo visto como una especie de juez, etcétera. Bueno, en fin. Entonces, está la diosa de la justicia. Esto es importante señalarlo porque el camino de la investigación no es un camino vano. Estas yeguas que lo transportan, su ánimo, lo conducen en un camino bendecido, ¿no? O que está guiado por la justicia, o el camino de la diosa. Bueno, por ese camino era yo llevado, pues por él me acarreaban las hábiles yeguas que tiraban del carro, mientras unas doncellas mostraban el camino. ¿Quiénes son estas doncellas? Las Eliades, con H, Eliades. No Elodias, como las chelas, no, Eliades, ¿no? Las hijas de Helios son unas estrellas. Entonces, fíjense, aquí Parménides nos está planteando que en la propia investigación astronómica, ¿no? Lo va guiando. Esas doncellas son las que lo van guiando, ¿no? Ellas son las que le van mostrando el camino que lo va a conducir a la diosa, ¿no?
y el eje rechinaba en los cubos de las ruedas ardiente, pues lo presionaban fuertemente uno a otro lado las dos ruedas bien torneadas, cuando las hijas del sol, después de abandonar la morada de la noche y quitados los velos de sus cabezas con sus manos, se apresuraron a llevarme a la luz. Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día, que sostienen arriba un dintel y abajo un umbral de piedra. Parménides aquí parece que nos está describiendo que ha logrado comprender los misterios astronómicos y del cosmos. Ya logró entender el orden del día y de la noche, ¿no? Está en el umbral, está en el camino, está ahora en una puerta. Arriba está un dintel, ¿no? Aparece una especie como de techito, ¿no? Y debajo un umbral. Entonces ahí está ya, hasta allá lo condujo su investigación, hacia esos límites, ¿no? Conocer esas perspectivas. Bueno, elevadas en el aire, se cierran con grandes puertas y la justicia, pródiga en castigos, guarda sus llaves alternativas. Rogándole las doncellas con suaves palabras, hábilmente la convencieron de que les desatara rápidamente las puertas el fiador del cerrojo. Y éstas, tras hacer girar alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, provistos de remaches y clavos, originaron al abrirse una inmensa abertura. Las Eliades convencen a Dique, que tiene las llaves, ¿no?, que abren esos candados que están en la puerta. ¿No? Órale, ¿no? Lo dejan pasar, y se hace una enorme abertura. ¡Pum! Logra pasar, logra trascender el umbral de la filosofía natural, de la filosofía, digámoslo así, puramente física, ¿no?, del mundo de la física. A su través, en derechura, conducían las doncellas el carro y las yeguas por un ancho camino. Perdón, a ver, aquí ya. Por un ancho camino. Y la diosa me recibió benévola. Cogió mi mano derecha con la suya y me habló con estas palabras. Oh, joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportan, salve. Pues no es mal hado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que te aprendas todo, tanto el imperturbable corazón de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera creencia. Sin embargo, aprenderás también cómo lo que se cree debería ser aceptable, porque penetra totalmente todas las cosas. La diosa lo bendice, ¿no? No es algo vano tu esfuerzo. No es un mal hado, un mal destino, el que te hizo que tú fueras filósofo, ¿no? O que te metieras en estas investigaciones, ¿no? No te preocupes. Yo sé que no es el camino que todo el mundo sigue, ¿no? Fíjese, otra vez se resalta esa misma idea, ¿no? Que está fuera de... No fue lo que te trajo aquí, sino el derecho y la justicia. Nada más que justicia aquí con minúscula, ¿no? Porque la diosa, pues es la justicia, ¿no? Y luego la diosa, fíjense, después de saludarlo y bendecirlo, le dice, lo exhorta a que aprenda la verdad, bien redonda. Esto es importante, ¿no? La figura esférica siempre para los griegos va a significar perfección. Por eso la esfera del cosmos, ¿no? A pesar de que la Tierra es plana, la esfera.
¿no? Porque el cosmos es algo armónico y no hay nada para la mentalidad griega más perfecto que la propia esfera, que los círculos, ¿no? Pues era la figura perfecta, ¿no? Para ellos. Movimiento circular, etcétera. Aristóteles va a tener mucho sobre esto, ¿no? En fin. Entonces le va a decir, es preciso que te aprendas la verdad, pero también tienes que aprenderte las opiniones de los mortales. No nada más tienes que aprender la verdad, lo que es verdad, sino también tienes que aprender lo que no es verdad. Y además de tener que aprender el camino de la verdad y el otro camino, vas a demostrar por qué debemos creer el camino de la verdad. No nada más vas a seguirlo, sino tienes que decir por qué debemos seguirlo. Y el otro, pues no, ¿verdad? Entonces, debes aprenderte las dos cosas, ¿no? Es lo que lo incita la diosa. Es una imagen muy bella, bueno, hasta aquí, ¿no? Es una imagen muy bella, realmente, ¿no? La que nos brinda este viaje. Ustedes lo pueden ver. Yo incluso hasta en una tarea, por ejemplo, pues dejaba, ¿no? Por favor, haz un dibujo de este viaje cósmico, ¿no? A ver cómo te imaginas tú que pues, debió haber sido este viaje. Y en algunas de estas tareas, por ejemplo, ¿no? Aparecían alegorías muy cercanas. Por ejemplo, perdonen que voy a volver a poner una obra, un cuadro. Aparece, por ejemplo, relacionados en esta figura muy gráfica, el mito de Fato, ¿no? De Featon. O, perdón, Faeton, ¿no? Eh, a veces aparece un poco, digamos, en las representaciones gráficas. Miren, perdón que yo cite Wikipedia, oye. Me quejo yo luego con mis otros colegas, no, los alumnos citan Wikipedia y tal. Y yo, bueno, estoy en las mismas. Permítanme, déjenles, dejo de presentar esto. Un poco para complementar solamente de forma gráfica con el mito de Faeton. Faeton era hijo del dios Helios, ¿no? Y de pronto nadie le creía, ¿no? Que era hijo de pues, tan importante dios, ¿no? El dios Helios. Y entonces ahí se enfrasca, como era un jovencito, en una disputa ahí, ya saben, muy de machitos y de jóvenes, así, en lo que priva es el semen y la sangre, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces se ponen a alardear y todo, y Faeton le dice a su colega, mira, te voy a demostrar que en realidad yo sí soy el hijo de este ser, de Helios, y le pide a su padre de pronto como que lo quiere mucho, y le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Y le dice, bueno, padre, te voy a pedir por favor que me dejes conducir tu carro, el carro en el que tú te transportas a lo largo del cosmos, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues ya pues era su papi, entonces ya se había comprometido a darle la herencia, a darle todo, y le dijo, bueno, pero tienes que tener mucho cuidado porque este carro realmente pues es muy peligroso, ¿no? Digo, no es cualquier cosa. Faeton sube al carro y cree, digamos, en su, pues, bobera, yo diría, su juventud, ¿no? Su impulso juvenil, y baja hacia donde están sus colegas, sus amigos, su grupo de colegas, camaradas, la banda, a presumirles pues, que miren, aquí está el carro de papi, ¿no? ¿Cómo no voy a ser yo el hijo de él si aquí tengo yo su carro, ¿no? Y entonces, claro, pero te va y pierde el control creando con esto, cae, ¿no? Obviamente del carro, creando con esto periodos de mucha glaciación, ¿no? Hay una especie se aleja demasiado el carro, pierde el rumbo, ¿no? Y el carro de pronto se aleja demasiado y pues obviamente el sol se aleja y todo en la tierra muere por el invierno, etcétera. Pero luego también pues regresa el carro en su loco andar y termina quemando e incendiando toda la tierra, ¿no? Etcétera. Entonces pues ya ahí Dios, Faeton,
¿no? De pronto se creería, o en estas imágenes que de pronto les digo, ¿no? Aparecería, miren, aquí les voy a dar una representación, una obra, ¿no? Permítanme tantito, nada más para que les pueda yo compartir mi pantalla completa. Aquí aparece, ¿no? La caída de Phaeton. Eso es un mito también, ¿no? Bueno, miren, aquí es Jan Karel van Eyck, ¿no? Pues un artista, por lo que parece, flamenco. Aquí pueden ver un poco. Y así a veces se imagina, ¿no? La representación de este viaje cósmico, pues que ha tenido el propio Parménides, ¿no? Bueno, no sé si quieran comentar algo acerca de este viaje, qué les parece esta manera de presentar, digámoslo así, en términos introductorios, ¿no? Todavía el planteamiento y bueno, pues aquí comentar alguna otra cosita. A ver, ya no les comparto esto y les voy a compartir otra. Adelante, Leonardo. Profe, aparte del poema, pues, que nos habías dicho de la obra no me acuerdo cómo es que se llama, solo él más o menos ahora sí que lo dijo, o había otro filósofo, no sé, otro discípulo que lo haya dicho también él. No, buena pregunta, buena pregunta. Parece que Parménides, esto es lo interesante, está inaugurando una escuela. En ese sentido podríamos decir que sí es el primer filósofo, ¿no?, que plantea una investigación que va más allá de la pura especulación acerca del mundo natural. En ese sentido podríamos decir que de cierta forma representaría un progreso, si lo vemos en ese sentido muy lineal, ¿no?, respecto a otros. Y aquí sí podríamos decirlo, ¿no? Él es el primero. Ahora, no es el único. Aunque es el primero, no es el único porque funda una escuela y como lo decíamos en el fragmento anterior, bueno, en otro fragmento, en el primer fragmento de Platón, un discípulo suyo llamado Zenón de Elea continúa esa investigación. Va a haber otros, ¿no? Además en esa escuela itálica, además de Zenón. Meliso de Samos. Esos tres van a ser, digamos, como los jonios, ¿no?, que tenemos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Genófanes, ahí muy entre comillas los dos, ¿no? Y bueno, acá tenemos a los eleatas, que son justamente Parménides, el primero, Zenón de Elea, discípulo directo, ¿no? Se cree, ahí sí se dice, el propio Platón lo dice, fueron juntos a Atenas, y Meliso de Samos, ¿no? Entonces, sí es el primero. No sé si te he respondido bien, ¿no? Sí, sí, profe, pero sí, como usted dice, pues, que fue el primero que lo escribió, pues, el poema, pues, digo que habrán otros filósofos, ¿no? Para decir eso que dice él, digo yo. Ah, claro, 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 por supuesto, por supuesto. A pesar de que Parménides está inaugurando una vía de pensamiento, y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, se debe a una tradición de pensamiento, ¿no? O sea, no nace de la nada. No es así como que un día se despierta y ¡ay, se me ocurrió esta cosa!, ¿no? No. Así como que casi tipo Dios, ¿no? ¡Bum!, ¿no? Y tuve una iluminación y órale, ¿no? Ya, eureka, se me ocurrió a mí nada más, ¿no? No. El propio Parménides, yo creo que en este texto que estamos analizando ahora, que estamos comentando, yo creo que el propio Parménides sí reconoce esa deuda
cuando habla de que pues él se metió en estas investigaciones de los físicos, ¿no? O sea, él sí hizo cosas, digamos, de astronomía y, o sea, digamos, al menos así lo plantea su proemio, la introducción a su poema, ¿no? O sea, él estaba en esa investigación y la bendice la diosa, ¿no? No es algo malo que tú estés en esto, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora vas a aprender algo más. Entonces, sí, eso es muy importante. No es el único que, ay, ¿no? Nadie más antes que él. No. Hay una tradición. Por eso, incluso si ustedes son sensibles en esto de la doxografía, lo ven, los propios antiguos siempre señalan, ¿no? Discípulo, maestro, ¿no? O sea, esa relación en la que hay una continuidad y a veces ruptura, pero hay una tradición de pensamiento. No sé si me explico. Incluso también, ¿no? O sea, esto tiene que ver con esa caracterización antigua de que el filósofo, cuando llega a su madurez del pensamiento, pues no llega casi cuando es un chavo, ¿no? O un jovencito o jovencita, ¿no? Sino que en realidad, pues es casi hacia el final de su vida en el que realmente, pues logra concretizar todo su pensamiento. Pensémoslo un poco en la historia de la filosofía, en el caso de Platón. Platón a los 60 años escribe grandes obras, sí, pero ya a los 70 critica esas obras, ¿no? Él mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su última palabra? ¿Cuál fue? Ahí hay como que, bueno, pero podemos entender cierta filosofía orgánica de Platón. O sea, hay muchos han criticado, Platón no es sistemático, no hay una filosofía, ¿no? Eso de que hay un sistema en Platón es un invento, bueno, se critica lo que quiera, ¿no? Pero al menos sí tenemos esa idea, ¿no? Aún en su vejez, el propio Platón siguió filosofando, ¿no? Y pues yo creo que ya está con más elementos, ¿no? Ya no está criticando a los sofistas, ahora se está criticando su propio planteamiento, el suyo propio, ¿no? Su propio invento, su propio creación filosófica. Y no porque sea un invento está mal, ¿eh? Al contrario, es una cosa muy difícil ser creativo, ¿no? Muy complicado. Y luego, que digo, ¿no? Aquí de pronto tal vez ustedes lo ven así, ¿no? Estos filósofos son como loros, ¿no? Nada más repiten lo que otros dijeron, pero pues, ¿dónde está lo que ellos piensan, ¿no? Sí, pero para que yo pueda detener así un planteamiento, pues digo, no, nada más es... La verdad, incluso hasta me decía se los voy a decir, ¿no? Un profesor, luego caía un poco gordo porque pues era ese clase típico profesor de filosofía, ¿no? Con saquito café, parches, con barba blanca, porque ya era un anciano, ha de tener como 70 años. Me refiero al doctor Enrique Dussel. Y entonces el doctor Enrique Dussel llegaba a las clases y nos decía, ¿no? Oh, sí, el otro día fui a un congreso y había unos filósofos, pues muy chavitos, ¿no? Y a uno, ¿qué edad tenían los conferencistas, no? Ah, como 50 años, ¿no? Oh, pues le hace falta vivir más vida, ¿no? Estos son, está chavito todavía. Y, pues, claro, ¿no? Se hace falta todavía seguir experimentando la crueldad vital, ¿no? O bueno, la alegría, perdón, ¿no? La alegría vital, ¿no? Pues sí, pues seguir filosofando, ¿no? Digo, no se acaba nada más en la carrera, pues esto es para siempre, ¿no? Estos no estudiaron en una universidad, no se quedó tampoco, ¿eh? Bueno, ya, perdonen, ya no me voy a seguir, pero sí es importante al menos señalar eso, ¿no? No es que salgan de la nada, hay una tradición. Aunque la critiquen, ¿no? Y la destruyan y todo, pero hay una tradición de la cual se están basando, ¿no? Entonces, eso es importante, sí. No sé si con esto ya he dado más luz o tal vez te convenza un poco más con lo que he dicho. Sí. Bueno, ¿alguien más que quisiera comentar este breve fragmento? Esta idea de Parménides, adelante.
profe, pero el que escribió el poema, pues se inspiró por lo que a él le pasó o por otras cosas. No, aquí sí podríamos decir que es de su propia autoría, o sea, es su propio pensamiento, ¿no? O sea, sí hubo una tradición, pero además de esa tradición hay un planteamiento creativo, o hay una nueva propuesta, ¿no? Yo creo que esa es como la dialéctica en general, ¿no? En general de toda la creatividad y del pensamiento racional y todo esto. Por una parte, reconocer que hay una tradición de la que uno proviene, o sea, hay una especie de reconocimiento de cierta autoridad, que uno puede decir la academia, ¿no? Si uno es artista o filósofo, ¿no? Los académicos, o si es hay como cierta autoridad, ¿no? Los consagrados, en fin, los clásicos, ¿no? Ciertas cosas, pero al mismo tiempo, y que hay que conocer, o sea, eso, si un estudiante de la carrera de filosofía de la UNACH me lo encuentro ya de egresado con su título de filosofía y nunca leyó los diálogos de Platón, entonces, pues no es filósofo para mí, ¿no? O sea, no, pues ¿cómo? Por favor, ¿no? Digo, es como decir, no sé, estudié medicina y no sé nada de anatomía. O cualquier otro pensador, ¿no? Pero porque son clásicos, ¿no? Sí, tú tienes que sabértelos, pero además, pues propon algo, ¿no? O sea, además, puedes estar en contra de la academia, porque eso es la controversia, ¿no? O a favor de decir, no, pues voy a hacer mis investigaciones de Kant, y yo estoy de acuerdo con este filósofo y Kant, o decir, yo estoy en contra de la academia y del pensamiento filosófico y tal, y voy a hacer un planteamiento diferente, ¿no? Sí, pero tienes que tener bases, porque cualquiera puede decir lo que quiera, pero tienes que demostrar, tienes que justificar, y eso pues ahí está el trabajo, ¿no? Filosófico. Sí es una creación original, propia de él, a él se la podemos atribuir. Sin embargo, sí, es cierto, las referencias que tenemos de este poema son indirectas, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a la tienda de libros, a cualquier librería, bueno, ahora tal vez sí ya haya ediciones, y encontremos la edición del poema de Parménides, ¿no? Así, Parménides, poema. Bueno, hay algunas ediciones, pero no son obras directas, ¿no? No es tomado del libro, no es perifesei, sino que más bien son las obras de Sexto Empírico, de Hipólito, de Simplicio, las fuentes a través de las cuales obtenemos el poema, ¿no? ¿Y por qué les creemos? Otra vez, perdón, creo que ya estoy siendo muy repetitivo, les creemos por la antigüedad y porque sospechamos que ellos sí pudieron haber visto el texto, ¿no? O sea, ya se hacen los cotejos, a ver cómo lo citó cómo lo cita cómo lo cita aquel, y parece que todos coinciden en lo mismo. Entonces parece que así era el libro. O sea, ya más o menos son las hipótesis que hay. Pero sobre esto, acuérdense, hay poco estudio de los presocráticos, apenas del siglo XIX para acá. Así en términos académicos, textuales, de fuentes y todo, ¿no? O sea, realmente antes ni siquiera se consideraban estudiar, o sea, que la historia de la filosofía pues no valía nada, ¿no? En fin, no sé si te he satisfecho con mi respuesta, con esto que he estado diciendo. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Dice Mario ahora, bueno, hace ratito decía, destaca también que le dice la diosa que deberá Parménides salir de su estado de confort en el que puede encontrarse, al decir, fuera del trillado sendero. Pues sí, efectivamente. Podría decirse que el sendero de investigación no es cuesta abajo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Implica un gran esfuerzo. Implica un gran esfuerzo el camino de la investigación, del conocimiento en general, y bueno, también de la filosofía, ¿no? Es un gran esfuerzo el que debe hacerse. eh, y otra vez, de nuevo, ya, la idea de que el filósofo, la filósofa, vive una vida diferente.
O sea, está en un estado distinto. Y eso es muy importante señalarlo porque, otra vez, la filosofía antes que teorías eran formas de vida. Acuérdense lo que dice el fragmento que tenemos aquí a un lado. El que convierte a Genófanes, perdón, a Parménides a la vida contemplativa no es Genófanes, sino Amenias. La vida, o sea, la especulación filosófica en un sentido muy amplio, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, voy a pasar entonces, una vez que hemos planteado ya el problema del proemio, que aparece justamente señalado aquí, estos son el problema, la diosa proseguirá entonces a mostrarle estas dos vías, ¿no? La vía de la verdad y la vía de la opinión de los mortales. Bueno, miren, aquí puse una imagen, un busto atribuido, o parece ser, ¿no? A Parménides, ¿no? Y también este viaje, ay, perdón, este viaje de las Eliades, ¿no? Estas también, pues, hijas del dios Helios, ¿no? Bueno, como eran, hay muchas representaciones de las Eliades, ¿no? Yo traté de encontrar una más o menos, pero bueno, eh, esto fue lo que logré hallar, ¿no? Digamos, aquí podemos ver a aquellas doncellas, ¿no? Que lo van guiando en su camino de investigación, y bueno, pues aparece las aurigas, ¿no? Bueno, estos que van dirigiendo el carro. En fin, bueno, vamos a ver esta vía de la verdad. Vamos a ver de qué se trata esta vía de la verdad. Fragmento número 2, la elección, Proclo, Simplicio también. 291. Pues bien, yo te diré, y tú, tras oír mi relato, llévatelo contigo. Las únicas vías de investigación pensables. Aquí la diosa le va a dar un discurso, ¿no? Tras oír mi relato, tras oír mi discurso, tras oír mi logos, ¿no? Después de que yo te dé mi logos, ¿no? Te lo llevas. Y te voy a mostrar las únicas vías de investigación pensables. La una, que es, primera vía, y que le es imposible no ser. Esa es la primera vía. La vía de lo que es y que le es imposible no ser. Primera vía. Esta vía, este camino, es el de la persuasión, del convencimiento, porque acompaña la verdad. Esta es la vía de la verdad. Entonces, fíjense, la vía de la verdad es la vía de lo que es y que es imposible que no sea. Un momento. Gracias, espero que sea una alergia o algo, ¿no? Ya ven que ahora COVID salud. estornudar es criminal, ¿no? Ya. Bueno, entonces, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos la primera vía, la vía del ser, y que le es imposible no ser. Esto señálenlo ustedes, ¿no? Yo aquí lo voy a poner. Tesis. Tesis filosófica. El ser es y le es imposible no ser. Esta es una tesis. Un camino de investigación. Bueno, y ahí ya nos dice, ¿no? Este camino es el del convencimiento porque es el de la verdad. La otra vía, que no es y que es necesario que no sea. Segunda vía. Esa es la vía del ser y la vía del no ser, que no es y es imposible, es necesario que no sea, es imposible que sea. No es,
y le es necesario no ser. Esta vía, te lo aseguro, es una vía totalmente indiscernible. En otras traducciones se dice impensable. Pues no podrás conocer lo no ente, el no ser. Es imposible, ni tampoco expresarlo. La vía del no ser, el no ser, no se puede pensar, no se puede conocer, ni se puede decir. Es imposible. Entonces, aquí están estas dos vías, la vía del ser y la vía del no ser. Ya vimos por cuál se va a inclinar Parménides, ¿no? Pues yo creo que es obvio. Pues todo mundo quiere la verdad, ¿no? Si somos filósofos, filósofas. Vamos a la vía del ser, ¿no? Porque la vía del no ser, a ver, pensemos un momento en el no ser, en la nada. Bueno, Parménides está dictando una sentencia. No puedes pensar la nada. Es imposible conocer la nada o decir algo acerca del no ser. Ese es el camino, eso es la vía que le está mostrando esta diosa, ¿no? No sé si alguna vez se han puesto así realmente filosóficos y han llegado a esa pregunta. Bueno, ¿qué será la nada, no? Según Parménides, tú nunca vas a poder pensar eso. No se puede pensar. Bueno, no Parménides, la diosa, ¿no? La diosa le dice eso a Parménides. Ni puedes decir algo que no es. Porque no es. Ya cuando tú lo dijiste, ya es. Al menos, ¿no? Algo. Es una cosa, es una mentira, pero es. Parménides entonces va a ir por la vía de la verdad, la otra la va a dejar, pero tiene que aprender también la vía de los mortales. No nada más la vía de la verdad y rechazar la vía negativa, sino también aprender la vía que sigue en todo mundo, ¿no? El error humano, así yo le llamé. Fragmento número 6. Simplicio, 293. Lo que puede decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es. Esto es lo que te ordeno que consideres, pues esta es la primera vía de investigación, perdón, de la que intento apartarte, y después de aquella por la que los hombres ignorantes vagan, céfalos, ¿no? Con dos cabezas. Esto es lo que yo te ordeno que consideres. Esta es la primera vía de investigación de la que yo quiero, de la que intento apartarte. Y después de aquella, es decir, lo quiere apartar de la vía del no ser, ¿no? Pero también lo quiere apartar de la vía de los hombres ignorantes, que vagan bicéfalos, con dos cabezas. Fíjense dónde está el error humano, en esta imagen, ¿no? Pues la incapacidad guía en su pecho el pensamiento errante. Son arrastrados, sordos y ciegos a la vez, estupefactos, gente sin juicio, pobre de nosotros, que creen, esta es la tercera vía, no solo hay dos, también está la vía del error humano. ¿Qué es lo que creen los seres humanos? Que ser y no ser son lo mismo.
Eso es lo que creen, no sé, por eso tienen una cabeza bicéfala, creen que ser y no ser son iguales. Vamos a poner el caso, ¿no? Del paso del ser al no ser, ¿no? O cómo es que sí, ¿no? Mm, ya no es, por ejemplo, miércoles. Ya no es miércoles, porque ahora es jueves. Y todavía no es viernes. Así hablamos, ¿no? A ver, pero ¿cómo el no ser va a dar lugar al ser? O sea, si el no ser es necesario que no sea. ¿Cómo algo que ya no es, como el día miércoles, va a dar lugar al ser del día jueves? Y ese ser va a dejar de ser y se va a convertir en otra cosa, y va a desaparecer o no sé qué, pero va a dejar de ser porque mañana, pues, que todavía no es, ¿no? El viernes, se convertirá en eso. Ese es el camino que todo el mundo sigue, ¿no? Hablar de ser y no ser como si fueran iguales. No, pues es que ya no es viernes, ya es sábado. Como del no ser pasa al ser. A ver, que alguien me explique eso, dice aquí Parménides, ¿no? A ver, espérate, ¿cómo? Échate ese trompo a la uña, ¿no? ¿Cómo pasas del no ser al ser? Nada más que los seres humanos ya ven aquí como dice, ¿no? La incapacidad guía su pecho en el pensamiento errante. Sordos y ciegos, estupefactos, bueno, Dios mío, gente sin juicio. Nosotros no captamos esta verdad, este camino de la primera vía, de que el ser es y es imposible que no sea. Le es imposible no ser, el ser es. Adelante, escuché por ahí una manita levantada. Adelante. Profe, que sería como la creación del universo, ¿no? De que de la nada se crea el todo. Vamos a ponerlo un poco así es, yo. A ver, no sé si quieres decir algo más, sí, perdón. No, sería todo. Sí, yo creo que en ese sentido es muy útil, ¿no? La idea cristiana de creación del mundo. Bueno, no cristiana, ¿no? En general, de estas religiones de Abraham. Eh, esa idea de que, pues, en el principio no había nada y Dios crea el ser, ¿no? O crea, pues, el mundo, el universo, lo que sea. Nada más que los griegos, eso sí, a diferencia del mundo semita, y ya lo estamos viendo ahora con Parménides, el ser es eterno, ¿no? No hay un antes de la creación, ¿no? El mundo siempre ha existido. Claro, que haya tenido varias configuraciones a lo largo de la historia, que de una manera haya sido primero pues una chispa celestial y luego se haya convertido en un meteorito y luego en en fin, otro cuerpo celeste, etcétera, o planeta o así, y que nuestro propio planeta haya tenido mil formas, incluso hasta geométricas, ¿no? No que siempre haya sido así con esta forma pues esférica, a lo mejor ahí tuvo una forma ahí ovoide, en fin, ¿no? O sea, sí, pero siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido la realidad, el universo. Esa era una idea que tenían los griegos, ¿no? Digo, aquí lo estamos viendo un poco con Parménides, aunque Parménides no está hablando un poco en ese sentido de la creación del universo, sino él está hablando en términos generales del ser. O sea, el ser es imposible, ¿no? Que surja del no ser, porque el ser siempre es, ¿no? Le es necesario ser. Sí, alcanzan a ver la problematización, al menos con mi ejemplo. Yo sé que es a veces un poco chabacanos mis ejemplos. Este, Respecto a la idea del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es el tránsito? O yo mismo, ¿no? A ver, pues yo antes no era tan guapo como ahora lo soy.
Entonces yo paso del no ser guapo a ser guapo. ¿Cómo me explica alguien que puedas tú pasar del no ser al ser? O que el ser pueda dejar de ser. No ser guapo o ser feo, no. El ser, en general. La categoría filosófica de ser. Toón, dicen los griegos, ¿no? Toón. Lo ente, ¿no? De ahí viene la idea de ente, toón. Lo que es. Y aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Pues es el surgimiento de una definición clara de metafísica o de filosofía primera, ¿no? Es el estudio del ser. ¿Qué estudia el filósofo? El ser. Bueno, aquí Parménides está inaugurando esta nueva vía, ¿no? Por eso es tan importante, en realidad. Es un gran filósofo por esto. Algunos otros no sé, no lo consideran tan así, piensan que es un gran lógico solamente, etcétera, muchas interpretaciones, ¿no? Pero yo sí me quedo con esta visión metafísica acerca del ser. Entonces, no sé si más o menos ven, también Parménides va a tratar de librarnos, entonces, no solo de la vía del no ser, sino creer que ser y no ser son iguales. Eso es lo que creen las personas. Por eso creen que las cosas cambian. Porque creen que ser y no ser son iguales. Que hay movimiento. Ahorita lo vamos a ver. Algunas de estas características del ser. Parmenidio. Algunas de estas características de este ser. Véanlo aquí. Primeras características de este ser. Toón. El ser. Toón. El ser. Ingénito e imperecedero. Ingénito quiere decir que él mismo se dio nacimiento, ¿no? A sí mismo se dio nacimiento. Imperecedero, bueno, es que nunca se corrompe, que nunca desaparece. Fragmento número 8. Fragmento número 8, 296. Este ser ni nunca fue ni será. Nunca fue ni será. Puesto que es ahora todo entero, uno, continuo. El ser es presente. No es ni fue, es presente. No es ni pasado ni futuro, es el presente. Puesto que es ahora, ¿no? Todo entero. No le falta nada. Está completo el ser. Cuando se murió mi abuela, yo me preguntaba, ¿habrá disminuido o aumentado la cantidad de ser en la tierra? Aquí ya lo vemos, ¿no? Parménides me diría, no, todo entero, no le falta nada al ser, ni le sobra, es un todo entero. Sí, pero ya desapareció mi abuela, ya bueno, al menos un ser menos hay en esta, no, todo entero. Uno, no muchos seres, el ser es uno. Y además continuo, ¿no? O sea, en todos lados hay. No hay un sitio en el que hay un cachito, no, ay, un cachito no hay. No, hay un hoyo, ahí no hay ser, ¿no? También hay ser. Es continuo el ser, ¿no? O sea, no tiene un corte que tú puedas hacer aquí. Voy a hacer una barda para dividir el ser de otra cosa, ¿no? Así como, por ejemplo, un cuento padrísimo, padrísimo, una experiencia padrísima que tuve yo con él, por eso lo recomiendo. Casi todo lo que les recomiendo lo he leído, ¿no? Me pareció una grosería recomendar algo que no he leído. Al menos, ¿no? No sé si les guste ni nada, porque también luego uno hace recomendaciones muy chatarras, aunque lo leas, ¿no? Bueno,
Pero hay un cuento de un escritor norteamericano que se llama Raymond Carver, C-A-R-V-E-R, Carver, que aparece en una obra que se llama Catedral, así se llama su libro. Es un libro de cuentos. Justamente el último cuento se llama también Catedral, y es la historia de un ciego, ¿no? Que invita a un amigo de una pareja, ¿no? Y entonces hay una experiencia visual muy padre en la que de pronto está el personaje principal y le dice, oye, ¿qué ves en televisión? Le pregunta el ciego a este otro. Nada, estoy viendo la catedral de Notre Dame, ahí en una cosa, ¿no? En Discovery Channel o así. No, bueno, no existe Discovery Channel, ¿no? Estoy viendo aquí en la tele la catedral de Nueva York, no, perdón, de Nueva York, de París, ¿no? La catedral de Notre Dame. Y le dice él, bueno, ¿me podrías hacer una descripción y todo? Y así, sí, cómo no, ya le empieza ahí medio a describir, no queriendo, ¿no? De mala gana. Y entonces el ciego de pronto le dice, mira, creo que esta descripción será mejor. Tal vez creo que ya te he entendido a qué se trata, de qué se trata una catedral. No les voy a expolear el cuento porque de pronto el ciego le muestra la continuidad del ser, ¿no? Bueno, la experiencia que yo obtuve es que sí, ¿no? De pronto es muy difícil saber cuando tú estás adentro o afuera de algo, ¿no? O sea, esa noción de continuidad de las cosas, ¿no? Yo aquí vivo adentro de mi guarida, ¿no? Aquí estoy yo en mi hendidura de cucaracha, ¿no? Entonces llego y ya, entonces estoy adentro, sí, pero cuando abro la puerta, sigo estando adentro del edificio, aunque estoy afuera de mi casa. Y cuando salgo del edificio, aún estoy dentro de una calle, ¿no? O más cosas, ¿no? Ya no quiero ponerme aquí ahorita esas experiencias estéticas, ¿no? Pero de la continuidad, ¿no? ¿Cómo puedes discernir dónde es una afuera y dónde es una adentro, ¿no? Bueno, les recomiendo que lean este librito de Carver, está muy padre, además son historias bien chistosas, ¿no? Hay otro tipo que desayuna donas Krispy Kreme con champaña. Eso es su desayuno, ¿no? Imagínense. Bueno, en fin, no les estoy incitando a que ustedes sigan esa dieta típica norteamericana, ¿eh? O desayunen Red Bull con su pastel de manzana, tampoco. Pero bueno, ahí está. Entonces es continuo este ser. Y la diosa le pregunta, ¿qué origen puedes encontrarle? ¿Cuál es su génesis? ¿Cuál es su arjé? ¿De dónde y de cómo se acreció? Aumentó, ¿no? O desde ser nada, de pronto ya lo es todo, ¿no? ¿Cómo? No te permitiré que digas ni pienses de lo no ente, del no ser, ¿no? Porque el no ser no es decible ni pensable. Jesús ya se lo dijo al principio. Tú no puedes pensar el no ser. Siempre pensamos las cosas que son. Siempre pensamos el ser. Aunque sea algo falso, una mentira, no importa, pero es algo. Entonces, el ser no viene del no ser. La diosa ya le va a decir, no te lo voy a permitir, ¿no? ¿Qué necesidad le habría impulsado al ser a nacer después más bien que antes, si procediera de la nada? Por tanto, es necesario que sea completamente o no sea en absoluto. Entonces, el ser es necesario y absoluto. Universal. O es completamente o no es. ¿No? Aquí no hay puntos medios, ¿no? O es o no es. Por eso, la justicia no afloja sus cadenas para permitir que nazca o que perezca,
sino que las mantiene firmes. La decisión sobre estas cosas se basa en esto, ¿es o no es? Pero se ha decidido, como es necesario, abandonar una vía por impensable y sin nombre, la del no ser, pues no es el verdadero camino, y que la otra es y es genuina. ¿Cómo podría lo que es ser en el futuro? ¿Cómo podría llegar a ser? Pues si llegó a ser, no es, ni es. Si alguna vez va a llegar a ser. Por tanto, queda extinto el nacimiento del ser y su destrucción es inaudita. No va a suceder. El ser es eterno. No tiene un origen y no tiene un final. Entonces, ingénito, siempre ha existido e imperecedero. Vamos a ver otro fragmentito. Fragmento número 7. Platón, el sofista. Maestro, disculpe, Adelante. Ay, sí, ya vi que es la hora, ¿verdad? sí, el otro maestro ya está conectado. Tengo una duda, maestro. La lectura que está después de los sofistas, ¿es para hoy? No, déjenme, no, miren, no he tenido tiempo de ver las evaluaciones de su curso. Les pido una disculpa también. Les voy a revisar sus tareas en este largo fin de semana. Para mí, es largo porque pues hay que estar trabajando. Entonces, denme chance. No ahora, hasta ahora, la tarea, digamos, pendiente, la última que tengo registrada hasta ahora, es sobre los sofistas, la síntesis sobre los sofistas. Las lecturas sobre Sócrates, Taylor y Barnett, etcétera, todavía, digamos, nos quedará pendientes, ¿no? Esa tarea, digamos. ¿Tiene como alguna actividad. fecha definida aproximada de cuándo? Yo me imagino que la siguiente semana ya vamos a estar en esas lecturas. Ok. Yo me La imagino tarea que sería ya para la siguiente semana. Entonces. para la siguiente semana, sí, Ok. es probable, es probable. ¿Todo el texto? Sí, son 100 páginas, tampoco es mucho, son 2 artículos, tampoco es mucho. Está bien. Son 2 artículos, ¿no? ¿Son 2? Son 2 artículos. El texto de Taylor y el texto de Barnett, de Varia Socrática, ¿no? Que aparece, que ahí dice 3 fuentes para la vida de Sócrates. Bueno, son 3 fuentes, pero 3 fuentes antiguas, ¿no? Aquí en realidad son solo 2 lecturas, bueno, es una obra, un artículo, que trae 2 artículos, perdón. Es una sola obra que trae 2 artículos. Sí, toda la obra, son 100 páginas. Está bien. Para ustedes ya es nada, la verdad. Bueno, hasta luego, maestro.